castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a mostrarles un video de nuevamente en el Panteón de Belén. En este video vamos a mostrarles y se va a derrotar varios de los relatos que se cuentan ahí. Algunos de ellos, la tumba falsa y el Catrín nocturno. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. Como Dragón nos informó. Ahora yo les voy a informar. Nuestro compañero Eddie 167 fue nuevamente al Panteón de Belén. Y en este caso y en este video se contarán algunos de los relatos que no aparecen en otros videos. Algunos de ellos, la tumba falsa y el Catrín nocturno. Eddie 167 nos va a contar. Eddie 167, listo para la misión. Estoy listo, Jack 335. Aquí Eddie 167. Estoy en el punto de encuentro. Hola a todos, nuevamente estoy en el Panteón de Belén. En este video voy a contarles y relatarles algunos relatos que no aparecen en videos pasados. Vengan, acompáñenme. Inicio del recorrido. Tenemos tres tipos de tumbas o tres tipos de entierro. Tenemos estas, las que volteamos para acá. Esta se les conoce como columbarios. Y son tipo gavetas. En cada una de esas gavetas cabrían hasta 4 cadáveres. ¿Cómo es el tipo de entierro? El cadáver lo acomodaban de manera inclinada y lo metían. Después de 4 o 5 años y había otra persona fallecida, el primer fallecido, sus restos óseos hasta el final y el segundo como el primero, pero siempre acomodados. Al decir 20 años, pues ya estaban los 4 cadáveres. Cada una de estas tumbas para aquellos años valía 25 pesos en monedas de oro. Era el precio, era un precio sumamente caro. La parte de arriba, si nos fijamos, existen estos triángulos. En estos triángulos, por lo regular, iban los niños con los bebés. La parte superior. Ustedes me dicen cuando tengan una. Se llamaba Maclovia Marte. Ahí lo tenemos. Dice 1874. Esta niña murió cuando tenía aproximadamente 2 años. ¿Ustedes creen que para aquellos años ya existía la fotografía? ¿Y más colores? No, ¿verdad? A este tipo de imágenes no es, bueno, es una imagen, más no es una fotografía, es una pintura, básicamente. Si nos fijamos, se le conoce como arte funerario. El arte funerario. Esa niña murió, inmediatamente que murió, la abrieron, fue una necropsia. Esa parte. Le quitaron todas sus vísceras. Obviamente le pusieron así, o algunos periódicos la cosieron. Y una vez que la pararon en unos ángulos. Pusieron ese vestido azul con blanco, simulando que estaba parada. Una vez que estaba parada la niña, la maquillaron y la pintaron. Se le conoce como arte funerario. ¿Ya lo vieron? Sí. Estos se nombran portavelas. Antes las velas, pues no eran las velas que conocemos que son de parafina. Eran unas velas chuecas, de cebo de fuego. Pues eran muy antes y muy feas, muy antiestéticas. Ahí. Nadie me ha preguntado en este caso si estas no tienen espacio. Muchas personas me dicen que son tumbas vírgenes. No, no son tumbas vírgenes. Lo que pasó que en aquellos años este panteón fue vandalizado. Se robaban los epitafios,
generalmente eran de mármol o de cantera. Se los robaban y los revendían. Es como el equivalente hoy en día que se roban los computadores, los carros, el cobre, entre otras cosas. Entonces, si alguien en particular me dijera, ¿y qué familia está enterrada exactamente en esta tumba? Contamos el número de pilar o el número de arco y vemos la posición, y ahí tenemos un directorio donde nos aparece qué familia está enterrada. ¿Dudas? Bienvenidos. Asociamos de este otro lado. A este lado se le conoce como camposanto. Me van a decir ustedes qué diferencia hay entre este panteón y los nuevos que han visitado. Pues sí hay una diferencia. Aquí nada más hay puras cruces sin Jesús y en los otros hay el Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, el fijo con el Jesús, con Jesús. Si nos fijamos, muy pocas cruces para empezar, ¿sí? Y no es que se la robaron, es que el 90% de los enterrados o fallecidos eran masones. Eso es. Por lo que sí hay cruces, el 10% eran católicos o del clero, como le digan ustedes. Otro dato interesante, si vamos a los nuevos panteones, parecen como casas del Infonavit las tumbas, o de Movise, están pegaditas, y aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Hay mucho espacio. ¿Sabían un dato interesante? Que este panteón solamente funcionó durante 48 años, es decir, 1848-1896, y ya no se vendieron las tumbas. Es por eso que no se alcanzó a saturar, que es lo que encontramos la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué fue saturado el panteón? Porque como la mayoría de los que están aquí sepultados tristemente murieron de enfermedades virales. Y cuando trasladaban los cadáveres aquí, había la creencia de que todos los virus, mejor dicho las enfermedades virales, Las bacterias quedaban impregnadas tanto en los pilares, en los nichos, en los mausoleos, en las tumbas. es parte. Bien. Esa pandemia fue de lepra y unas enfermedades gastrointestinales, algo parecido como el cólera. Entonces las autoridades dijeron, pues sí, como lo está diciendo el caballero, a levantar las tapas, pues iban a salir gérmenes, iba a haber más muertes. Entonces deciden mejor clausurar. Sí hubo después entierros, pero más adelante, sí hubo después entierros, pero fueron más adelante. Y solamente las personas que tenían propiedad, pero ya no se vendieron nuevas tumbas. Ese es el segundo tipo de entierro. Más adelante vamos a conocer dónde estaba la fosa común. La fosa común era para la gente pobre. Este panteón siempre se catalogó por ser un panteón de ricos. Otros pequeñitos. ¿Sí lo vemos? Sí conocen al artista, un cantante que se llama Enrique. Él en el 2012 vino de un video, ¿sí? Se llama Los Inmortales. Lo pueden ver ahí en internet. ¿No? Y por el copy. Jóvenes escoceses enamorados. Fueron de unos escoceses. Esta pareja se llamaba Joseph Johnson y la mujer Diane Johnson. Se conocieron en Escocia, se casaron y cuando se casaron les dieron lo que conocemos como un dote. ¿Qué es un dote? Un dinerito, una herencia, algo así, para que pues, pusieran un dote. Su sueño dorado era venirse a vivir hacia raza. Esa es la que tenía. Una vez que se vienen y con ese dinero compran lo que conocemos como una fábrica textil, o sea, de ropa. Pero ¿qué
¿qué crees? Llegaron exactamente en la pura pandemia. ¿Sí? Ellos empezaron a ver que los zapatillos realmente la estaban pasando mal. No tenían lo necesario en cuestiones de medicina, atención, todo tipo de cosas. Estas ayudas que ellos recibían las fueron donando, regalando a las personas para que tuvieran por lo menos lo necesario. Tristemente, el hombre muere en abril 18 de 1896. Si se fijan, ¿de qué murió este personaje? ¿Por qué? Porque él tuvo mucho acercamiento con él. Entonces, él muere precisamente de esa enfermedad. Si se fijan, de abril a septiembre muere de tristeza la mujer, o sea, 5 meses anteriores. Y su sueño era que querían quedar juntos. De hecho, querían quedar juntos en la misma carrera. Pero como tenía como 5 meses de diferencia, los tapatíos, al ver eso, se desbordaron en venir a pedirle favores. ¿Sí? Tenemos algunas tarjetas bancarias. Muchos tapatíos, sobre todo cuando debemos. ¿Quién no debe? Yo creo que todo el mundo debemos, unos más, otros menos. Vienen y le piden precisamente por medio de la oración a las 12 del día, pues que les ayude a pagar sus tarjetas. Una vez que se pagan las tarjetas, los tapatíos vienen y dejan como ofrendas las tarjetas y algunas milagrosas. La tumba falsa. Esta tumba pertenece. Ahí va a ser sepultado don Jesús López Portillo, abuelo del ya tristemente fallecido presidente José López Portillo. Y en esa época, justamente el 16 de enero de 1890, pues tristemente tenía un cáncer ya incurable. Y el doctor le dijo a su hija, viene siendo hija de mi mismo José López Portillo. Y justamente le dice, ¿sabe qué? Prepare todo. Su padre va a morir. Hizo los trámites funerarios. Ya mucho mejor. Y justamente ya, ya me siento sano. Y este señor tuvo 11 años, murió en el año de 1900. Y fue sepultado en el parque de no tuvo la obligación. Y eso es la fecha conocida como la tumba falsa, porque no hay nadie
acá vamos a contar 3 adicionales, serían 18. Porque la otra es más bonita esta que esta otra. Entonces, no más de media punta. Empiezan a ver la diferencia. Muy bien. Que fue hecha también por el que hizo el panteón fue el arquitecto Manuel Ibarra. Esta la hizo unos años antes de fallecer. ¿Cuántos lados tiene esta base? Tiene 8. 8. ¿Cómo se le conoce? Octágono. Octágono. ¿Cómo se representa el infinito? 8. Pero acostado. Esta es numerología masónica. Entonces, cuando muere precisamente el arquitecto, él quería enterrarlo aquí. Pero dentro del clero, pues aceptamos nadie enterrado en esta pregunta. Estas tapas de otras tumbas que están por ahí y las trajeron y las adaptaron aquí, pero no hay gente enterrada en este. No todo el panteón tiene las dobles, solamente en algunos puntos. ¿Por qué en algunos puntos? Para no ponerse las dobles, se supone que aquí están las cargas de la bóveda. La mayor carga de la bóveda solamente está en estos, adaptando a la función. Bellos de todo el panteón. Fíjense bien cómo el escultor la realizó, bien las manos, bien el rostro, bien el cuerpo, casi perfecto. Aquí simplemente muere este autor, se llamaba José Castro, y muere cuando tenía 29 años de edad. El dato. ¿Quién fue el escultor? M. En realidad se llamaba Manuel Isla. Y en español quiere decir cómo se escribe dentro de la gramática de los españoles. Se puede utilizar la J y X permitido. Se dice que esta persona desde que nació tenía pocas esperanzas de vida, ¿sí? Fue una persona muy estudiada. Entonces, pocas defensas en su cuerpo, y es precisamente que muere precisamente de años. No toda su vida, una consulta totalmente gratuita a todos los que se requería. Y si tenía la medicina, se la presentaba. Una vez que muere, hace que fue una iglesia. Y ahí no se conocía a esa persona que no hizo. Como lo encargamos de que se realizara. El marco es totalmente hecho de marco. Y que el árbol que tenemos aquí fue el colmillo de elefante. ¿Ya lo vieron? Esta mujer dice que es presentada. No. Mi mamá, mi esposa, esta es una de las mujeres que se contrataban, las famosas personas, porque antes se creía que entre más escándalos hiciera dentro del velorio, esa persona sería
Pero yo les voy a hacer una pregunta. Una clase media, ¿cuánto cuesta una generación? Entre 12 y 15 mil pesos. Antes estaba totalmente dividida, que para el cuerpo no nos veía bien la iglesia. Actualmente vuelvo a lo mismo. Si una familia de clase media con trabajo va a pagar esa cantidad, ¿ustedes creen que va a tener todavía otros 3.500, 4.000 pesos para contratar una mujer? Pues no. Bien, una vez que fue enterrado, igual que los escoceses, vienen a las 12 del día y le piden por la salud de algún familiar, algún conocido, y una vez que se alivia, vienen y traen veladoras como ofrendas en agradecimiento. Tenemos aquí unos dulcecitos, unas paletitas aquí abajo. Seguramente estos fueron de algunos bebés o algunos niños que se aliviaron. Los presentan por medio de... Tenemos aquí algunos rosarios. Antes de haber esta gaveta, se dice que fue la tumba del Señor Benito Juárez. Benito Juárez fue enterrado en el Panteón de San Fernando, en Ciudad de México. Lo hermoso que está esta tumba. ¿Dudas, preguntas? Antes de hacer una intervención o opción, no son santos, porque si no son santos, había era lo que conocemos como ¿verdad? Pues estuvo enterrado precisamente desviado, y gracias a él se le otorga esa ayudó también mucho a los pobres, les ayudaba en los juicios, les cobraba cualquier cosa. A la niña tenemos que estar abreviatura doña, entonces vamos a ver una área. En aquellos años se utilizaba si eran hijos de hombres o hacendados. Desde que nacían el niño o la niña se les otorgaba el título o doña, independientemente que tuviera un segundo nacido. Aquí tenemos la pérdida. Esto se le conoce como una prosa funeraria de unos padres que despiden tristemente a su hija y dice: es preciso que María Parca, tu preciosa existencia desposara, es preciso de virtud curada, fuiste el modelo y no te calcular, puesto que Dios es cercano al puesto darnos consolada le consagra este recuerdo. Murió el 1 de mayo de 1863. Estas palabras nunca se han referido a su vida. Que por cierto, que yo recuerdo cómo eran estos letreros que tenían de farmacias, justamente Es metálico, ¿sí? de metal. Lo que está comentando el señor, vamos a encontrar de quitar un son de marco, otro son de cantera, otro son de metálico y otro son el marco. Este marco tiene cambia. Cuando pasé un murciélago, la corredera, unas madres tenían hijos y hijos que no se dejaban
Antes, permite un Nos va a hacer el favor de estar junto a la- esta leyenda es una estar aquí a esta antigua cosa de que cierta justamente nada entrar con cierta cantidad. Justamente uno de los conques no podía justamente lo que allí justamente fue puesto él sintió que algo y de estar después el pasillo que del último lugar donde lo buscaron, lo encontraron desmayado y justamente fueron, todos estuvieron tratando de reanimarlo, pero los otros hicieron lo mismo, hicieron que unas manos heladas los tomaban de los ojos y estos se fueron. Así que lo que hizo uno de ellos fue quitarle la capa que tenía y se lo llevaron. Se lo llevaron aquí al antiguo Chichincillo para que se entendiera. Justamente quien le quitó la capa se dio cuenta que la capa que traía estaba clavada con el mismo clavo que la de abajo. Tristemente este joven duró una semana en coma y cuando vuelve de coma y entonces fue fallecer. Tristemente por y hasta la fecha no se sabe la identidad de este joven. que le da la Y justamente esta es un mensaje de reflexión. Hay que estar aquí haciendo una apuesta o peor, que agraden al demonio. hospital. ¿Han ingresado a que donde está esta barda o este todavía el panteón tenía unos 50 metros más para allá y era donde estaba la fuerza común, ¿sí? Pero cuando empieza la urbanización de las calles, le quitan ese espacio al panteón, se lo quitaron definitivamente y ahí quedó la fosa. ¿Qué hizo el gobierno? Pues puso una capa de concreto y abajo está la fosa común y arriba está el edificio. Ustedes dicen que devolvieron los cadáveres al panteón. No, ¿verdad? Hasta la fecha siguen ahí. Sí, aquí ocurren una serie de fenómenos paranormales. Continuamente se les apaga la luz. Ven siluetas de niños y adultos continuamente aquí. Y aparte escuchan algunas psicofonías, ruidos continuamente. Y es precisamente porque abajo está la fosa. ¿Cómo era el tipo de entierro de aquellos años? Acomodaban el cadáver boca arriba y lo envolvían en una sábana, pero principalmente en petate, sin ataúdes y sin nada. Le ponían una capa de cal y una capa de arena, y como si fuera tamal, lo arrojaban a lo más hondo. Era una mujer, una zanja, y los avistaba. Si había otro cadáver, igual que el primer, las mismas características lo envolvían y los iban acomodando. A ese tipo de entierro se le ponía capirotada. ¿Cómo va la capirotada? Una capa de pan, una de leche, una de papa. Entonces,
¿Conocen la central? Y está el panteón de como fue vandalizado por él, no, pues lo dejaron de... Estuvo funcionando hasta 1909. Después hicieron un campo de béisbol y por último la antigua estación. Y lo mismo, todas las tumbas están tapadas, ni una está la central. ¿Conocen los dos templos? Danza Azul, San Francisco, donde están los arcos, es el de San Francisco. Exactamente ahí fue otro cementerio. ¿Conocen el barrio de Mexicacingo? Sí. Está la iglesia y el parquecito o el jardincito. En esa parte fue otra opción. ¿Conocen el mercado Corona? Sí. Se llamaba Panteón Real. Y no tiene que ver nada con que se les ha quemado 2 veces el mercado. También fue otro panteón. De todos esos panteones solamente sobrevive este y el panteón de Mexicano. Si se fijan, está una avenida que se llama Enrique Díaz de León. Toda esa avenida de Enrique Díaz de León pues era un panteón, era la comunicación o la extensión. Pero cuando hicieron esta avenida, pues taparon y ahí pasan actualmente los carros y caminamos nosotros y las tumbas siguen abajo. Y cuentan personas que ven a una mujer que está buscando su tumba. La ven afuera, incluso por esa misma calle, incluso adentro. ¿Sí? Y cuando van, se acercan y le preguntan, ella va directamente a la entrada y desaparece. Y cuando se asoman, se dan cuenta que la puerta está cerrada, con candado. Bueno, pues ya estamos el favor de orientarnos. Vengan. La tumba del pirata. Más bien se cuentan las leyendas. Les estoy dando un preámbulo de leyendas. Tenemos aquí un ancla. Se dice que antes había un ser muy despiadado, ¿sí? Un pirata. Sobre todo robó muchas embarcaciones en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Embarcación que veía, embarcación que asaltaba. Y todo ese dinero lo fue cerrando en diferentes puntos que hasta la fecha desconocemos. Se dice que tuvo un hijo y su hijo siempre le preguntaba, oye padre, ¿y en dónde está el tesoro? Y le decía a su padre, no es necesario que te diga, te lo voy a decir más adelante. Y así se la estuvo llevando. ¿Se acuerdan ustedes de ese anuncio de que viene a Paz? Sí. ¿Se acuerdan que aquel joven dentro del anuncio se ve que le habían dejado una gran extensión de tierra? Y pues decía el joven, pues sí, están muy bonitas las tierras, pero pues ¿en qué me voy a mover? De modo que me muevo en burro. Entonces pues ya, estaba igual el hijo. Mi padre tiene mucho dinero, ¿y qué me gano en que tenga dinero? Pues si yo no tengo nada. Y se dice que unos 6 meses antes de morir, el pirata compra esta propiedad porque él quería ser enterrado en un panteón de ricos. Una vez que lo entierran aquí, nos cuenta la leyenda o nos narra que aquella persona que venga y le recen un rosario a las 12 de la noche, se le va a aparecer el pirata y le va a decir dónde está enterrado el tesoro. Nos narra también que en 1940 hubo una persona que seguramente tuvo las agallas, ¿sí? Y vino, se sentó, bueno, se inclinó aquí de rodillas y ya casi para terminar el rosario se le aparece el dichoso pirata, ¿no? Pues que era un ser totalmente desfigurado de su rostro, ¿no? Pues aquella persona se desmayó y ya no le tocó el tesoro. Al día siguiente vinieron y le dieron los primeros auxilios y es como narra esa experiencia que tuvo con el pirata. Y desde entonces pues nadie se vino. Deben de venir individualmente, no en grupo. Miren, este es un símbolo también de los masones. Este aparentemente parece como un reloj de arena, pero no es un reloj de arena, es un reloj de agua. En esta parte de arriba se le colocaba un recipiente con agua. Aquí debió haber tenido un pivotito o algo. Conforme va pasando el tiempo, pues iba goteando el agua hacia abajo. Pero es el equivalente a un reloj de arena. Estas alas que vemos aquí nos representan que el tiempo pues no
tiempo va volando, va caminando. Y en sí la estructura es una forma masónica. Se le nombra clepsidra. ¿Dudas, preguntas? Este mausoleo que tiene los vidrios. Este que está aquí. Nos van a ayudar. Sepan qué movimiento pasó de 1926 a 1929. ¿Qué movimiento se dio? Guerra cristera, efectivamente. En ese entonces estaba el señor Plutarco Elías Calles. Era un general de mucha fuerza y mucha voluntad ese señor. Y traía un pleito casado con la Iglesia Católica, con el clero. Entonces, el clero, antes, dentro de lo que manejaba lo que conocemos como el le dijo a la iglesia, ¿sabes qué? Ya deja de estar manejando eso me toca a mí. Tú encárgate de hacer tus misas y los sacramentos de tus confesiones y a mí déjame lo administrativo. La Iglesia Católica dijo, no, porque te lo voy a dejar, porque yo tantos años tengo manejando eso y tú me lo quieres quitar. Se hicieron de palabra, no llegaron a ningún acuerdo. Se dice que el señor Plutarco Elías Calles dijo, no, si no me vas a hacer caso, está bien. Sacerdote que yo mire que está oficiando misa, sacerdote que voy a fusilar. Y así fue. No anduvo con que deja un escrito y lo mando, no sé, a la Cámara de Diputados a ver me resuelve. No, yo mismo resuelvo aquí el problema. Los voy a matar. Se dice que se traían grupos de sacerdotes para ser fusilados cada 15, 20 días a ese lugar. Y algunos sacerdotes mañosos decían, mi última voluntad es meter a ese mausoleo que tiene vidrio para hacer una oración. Las fuerzas federales decían, 15 minutos más, 15 minutos menos, de todos modos te vamos a matar. Y se metían. En ese mausoleo no tiene piso, tiene como una especie de reja. Quitaban la reja, se jugaba con el tapo. ¿A dónde va el túnel? A la casa de los perros. 1.2 kilómetros. Cuando llegaban las fuerzas federales, ya de fuga. Guadalajara se considera como la ciudad de los túneles, de la catedral, donde los túneles conducen a otras iglesias. ¿Para qué servían los túneles? Para hacer misas, que no los mataran, que tenían las principales características. Tenemos para hacer en un túnel, y luego está otro lugar que está de ahí, se llama Manuel Medina, que está en el centro de Sales Ortega y Gary. Sí existen los túneles, pero ya no tienen la misma distancia. ¿Por qué? Porque la línea eléctrica, que la excavación está muy profunda, pasar esa liberación por proteger a los pueblos, vamos a encontrar fuentes. Eso se refiere a los años 40, como tenemos agua entubada. Entonces, todos los zapatillos, 5 o 6 de la casa, era muy común que agarraran de familia, ¿dónde habemos visto de torres? ¿Dónde son parecidas a la catedral? Recordemos que las torres originales se cayeron en 1818. ¿Se ve ese dato? Y Inicio Capaccio le había presentado que se llamaba
ese mausoleo se llama mausoleo central o principal. Entonces, la encontramos aquí. La parte trasera de 6 serían 12. Estos apóstoles tenemos, ya vieron el número. A los lados tenemos unos vidrios. Y comúnmente tenemos 64 catacumbas. A partir de ese momento, quiero mencionar que esta fue la primera rotonda de los hombres y la segunda está a un costado, vaya la redundancia, de la catedral. Se llama hombres y luces. Y en la nueva se conoce como jardines y luces. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí están posados restos humanos, pero no, y en los otros hay hombres y mujeres. Exactamente. ¿Qué mujeres tenemos una tiene que Toledo, que se llamaba Consuelito Velázquez, esa compositora entre tantas canciones compuso este tema del vocalista señor Miguel, ¿sí? Ella era de Ciudad Santa, un dato interesante de ella, y con qué sentimiento la cantaba, o la compuso, que fue más grande, la torre o dos, ¿qué dice este joven? ¿Qué tema de los sucesos? Bueno, ya no me digan la respuesta. Yo no soy maestro, tengo que determinar qué sabe que no sabe. Es una perspectiva. Pues vamos a subir a ver qué encontramos. Pero antes me permite comentar cierto dato sobre esta escalinata. En esta escalinata en el 93, y justamente de un lado sobre la Romeo y del otro lado para el norte. Donde se le tomó. Se ha podido comprobar desde hace aproximadamente 300 años, tal vez más. Pues creo que es un dato curioso. Habían dos casas de luz, una en el patio norte, ¿no? Hasta la fecha se desconoce que se Pisando. Y está en este papel. Entonces, internet, desapareció nuevamente, pero esta vez por esta pista, cuando lo llama todavía él contó que estaba cuando era antes de la televisión, estaba en el fuero para los mensajes de los altares. Cuando hay una zona se ve así, túnica de monje, lo que él hace es correr rápidamente, pero sí directamente, y cuando se pone, no hay
tiene piedra, pero al final de 1900 por ahí lo mismo. Y Estados digamos, hablando de Esto pasó en 94, fue en abril. Unos estaban reparando una fogata en la parte de y uno que se llamaba Don Toño. Y necesitamos algo algo molesto. Por ejemplo, albañiles estaban ahí, justamente Don nuevamente me lo cargo la pistola. Ese es el que su arma y disparar. Corrieron rápidamente. Yo lo tomaron y eso todo usaron y ya que en ese momento tenemos a años jamás se llegó a
exactamente lo mismo. El martillo significa poder, significa autoridad. Donde está en el medio y el camino hierro, muchas tapaderas. ¿Por qué? Porque muchos de los la nueva rotonda. Yo cuento primeramente Manuel López, Manuel M. El gobernador. Que por cierto, si te fijas, el nombre en honor a Villa Corona. Lo mismo y ese señor murió. ¿Ya vieron el tamaño de los escalones que están abajo? ¿Por qué? Porque siempre miraba hasta abajo. No miró abajo, me preocupé. El arquitecto Manuel López cuando hizo las escaleras, hizo con el fin de obligarnos, no de querer, obligarnos a siempre tener de alguna manera. Entonces, muchas personas que subían las escaleras con votos, tuvieron mucho. No, no era eso, simplemente era parte de. que por cierto, este pabellón es conocido como el pabellón de los angelitos. Hay puras tumbas. Que por cierto que hay un Voy a hacer una pregunta, ¿por qué Rafael Eterno de nacimiento, de fallecimiento, no sé, porque te robaron el epitafio, ¿no? No te lo voy a decir, no, Rafael no tuvo un apellido paterno, y en aquellos años le tocaban como hijos y bastardos para que era discriminación total. Siempre andaban escondiendo detrás de los en aquellos años eran roperos. Ellos no tenían derecho a tener una educación superior y tampoco tenían derecho a tener un sueldo delgado. Y si los veían en la calle, casi los agarraban a pegar. No había esa constitución que se debió haber sido, pero seguramente los familiares tuvieron alguna molestia, pero que no va la misma raza que hizo cuando ya visto del ¿cuántos escalones tiene? 5 peldaños. Está enterrado un personaje que se llamaba José Luis, dentro de la masonería, declarado mayor el número 33 por la muerte de él, y así fue representado. No hay ninguna cruz, ningún santo, cada uno de los escalones significa un grado de conocimiento, de llegar
Sí, él movió un edificio de teléfonos de México en Avenida Juárez y en Autoguerra. Está enterrado a abuelos y bisabuelos. Jorge Manuel Moreno fue enterrado el panteón y fue enterrado en el panteón de Mezquita. Vampiro. Vino un conde exactamente de Europa, no sabemos qué era, pero es se conocía con el nombre de conde de Valdón. Es una persona alta, blanca, que siempre por lo regular vestía de color negro. También era venirse a radicar a tierras zapatistas. Las autoridades lo ven como un joven, pero bueno, pues tú tienes otro tipo de cultura, otro tipo de conocimiento, y es importante que te más nada, pues traes algunas moneditas más de oro. No se sabe este conde, compra un casonón cerca de aquí del santuario, una casa muy grande. Una vez que se hospeda, como a los 6, 7 meses, empiezan a ocurrir una serie de muertes, sobre todo de niños de 6 años. ¿Qué características tenía? 2 puntos de cuello, 0 rastros de sangre. Entonces las autoridades se abocaron a ver quién estaba no daban con el culpable. Pasaron algunos meses más, se sintió un gobierno maniatado y dijo, bueno, pues el que se resuelve quién es el culpable, voy a dar a conocer lo que de que, es decir, que al inicio de la noche nadie sale de este culpable. Como en 3, 4 semanas, estaban el conde matando una doncella, una mujer. Lo traen a este lugar para hacerle un juicio. Lo primero que hicieron es preguntar por qué mataste a tantos niños, algunas mujeres, algunos animales. Y eso solamente dicen estas cuestiones de instinto. Pero eso va a ser atención. Por eso lo estaban condenando, se decían los de por este cuerpo pesado vas a morir. Se trajeron un sarcófago de piedra y ahí lo colocaron. El conde levantaba mano y dice, ustedes no me pueden matar. Si me matan, tarde que temprano yo voy a regresar. Cuando yo resucite, ustedes ya lo van a estar, pero van a estar sus hijos. Y dijeron, pues de todos modos nos importa que puedes matar a tantas personas y vamos. Metieron nuevamente el sarcófago, le encajaron un corazón y le encajaron abajo de ese árbol. Mejor entonces, ese corazón dice, y de esta raíz se formó con partes raíces ambos árboles. Es típico en la leyenda que esta hermosa semilla va a visitar el vampiro. Por tantas cosas, no te va a matar medio Guadalajara. Mejor no nos conviene, ¿verdad? Vamos. Por esta árbol de Trump y donde está generado el círculo de árbol.
muchos años, y por ahí pasaban los cadáveres, este pasillo, y luego agarraban el pasillo de los pobres, y ahí iban, en vez de darle la vuelta por donde usted sigue, pasaban por ahí. Así como este que está aquí. ¿Dónde vive de Torres? El padre Galván. Sí. Está enterrado, pues, esta tumba y la otra con los que vivieron mucho más de los del panteón fallecidos. En este está enterrada una familia de apellidos Luna, hicieron el camino de Guadalajara a Colima. ¿Se imagina la cantidad de dinero que tuvieron para ver? Y al otro lado están los fundadores del tequila, Cuervo. José Cuervo. En verdad no era José Cuervo, era Florentino. ¿Qué tienen en común? ¿Saben los colegas? ¿Qué tienen en común? No, ¿verdad? Son arquitecturas totalmente distintas. Lo que tuvieron en común es que tuvieron muchísimo dinero ambas familias. Otra cosa en común que fue hecho por solamente por un arquitecto. Este arquitecto se llamaba Jacobo Galvez. Jacobo Galvez fue el que hizo el centro de La leyenda y anécdotas se le conoce como nictofobia, miedo a la oscuridad. Padres siempre que la mañana le colocaban 2 veladoras en la pecera y 2 veladoras en la cabecera. El verdadero nombre del chico era Ignacio Torres Altamirano. Ese es su nombre correcto, ¿verdad? Dice que un 24 de mayo de 1882 cayó una terrible tormenta aquí en Guadalajara. Esa terrible tormenta seguramente se apagaron las velas por el viento. El niño se despierta a medianoche con una voz con sonido de los rayos, y en ese momento al abrir sus ojos le reconocemos como un faro cardíaco una vez que muere Nachito. A pesar de que los doctores ya no pudieron haber nada por él, y no les quedó de otra más que venir y comprar esta propiedad. En un principio, en el contable, color pulpo rojo, fue enterrada en el subsuelo. Nadie vio, nadie escuchó nada. Ahí dice, llegó el velador y encuentra el barco junto con su cuerpo. Inmediatamente lo vuelve a enterrar y así estuvo durante 10 días. Es decir, que lo enterraban y al 10 días aparecía ahí. A los 4 días comprendieron los padres que el problema no era el infierno, era la oscuridad. Y en ese preciso instante mandan comprar este sarcófago de piedra. Se fijan, en medio tiene una ranura. Esta ranura es para que entren los rayos y los rayos solares y que esa tumba permanezca con luz. Llegaron a conocer este programa que se llamó Extranomía. Vinieron y pusieron ciertas partes. Y efectivamente dijeron que caminaba y ambulaba un niño de año y medio. Porque esa fue cuando él murió. También empezaron a ver que morían algunos viejitos. Cuenta también la leyenda que
trabajaban y la le dices, mira, me dicen nosotros, ¿y tú? Ah, yo ya no. Después, llegas a me vale lo dan de alta por cierto, alguien le está jalando los moviendo su derecha, Dolores la de arriba, de 1800 para este otro lado. Dice, de 1889. Esta familia de enfermedad, estamos hablando de 3 adultos y 3 menores. Todas las personas rumbo a Ocotlán. Este ferrocarril era para que iban tomando, iban una vez que ya había, ya sabes, como el vapor de Libertad. Como un hospital, pero por lo menos era un población que se le dio a la iglesia. Muchos de ellos iban fumando. Se quitaron los cigarros, se pusieron a de moda. Los jugadores pues no daban ya lo que quería no existe más porque van a matar. Se suben a vapor de Libertad y unos kilómetros antes de esta embarcación se hundió y murieron 29 personas. De esas 29 personas
son de las principales. Y ya vamos a ver esta otra, dice, Estados Unidos y pertenece a noviembre 7 de 1990. ¿De acuerdo? Que es de la familia de José Cuervo. ¿Ya vieron la carta o no? Símbolo también de los amazones. ¿Cómo se puede? Bueno, finalmente Panteón de Gustavo, tampoco es correcto. Y era administrado. Y por último, la captura final también de los masones, de qué personajes fueron enterrados. Queda la leyenda de que la comentó. ¿Se acuerdan? De Mexicano. Españoles, otra musulmanes, masones, para que vengan invitadas No, Es el mausoleo de la familia Arévalo. En este mausoleo se cuenta una historia occidental llegada a los Andes, misma que contó el último de los Checoslovaquia. Justamente este se titula Teatro Nocturno y es el siguiente. Uno de los fundadores que tuvo en los 40 él contó que lo único que hacía era limpiar él estaba sentado al lado izquierdo de la entrada del palco. Y cuando de repente ve que este mausoleo que está aquí está lo que hace el mausoleo, sus grupos centrales de algunas tumbas, vuelve a subir, pasa cada vez que estaba por el elevador y lo que hacía
reportarse que ya no no haber ido mientras que e hizo lo mismo. En ese entonces la gente poderosa tenía más violencia que él fue hablarlo a distancia para no hasta que un día el velador decide va por esa parte se empezó y justamente lo fue por él hizo el velador se quedó porque que nada más el mero lo que él hizo primero correr directamente a Piedra y tuvo 3 días noches ahí en las en este caso del velador ellos estaba una que había visto que sus familiares eso sí no creyendo que tristemente este velador muere al profesor después lo que hacía era fue tan fuerte la tristemente perdió y justamente él fue en casa fue entró en su iba a enojar y ya perdió la hacienda en una cosa de fuerza y firma con el bajo, así que el demonio le regresó por 3 días después la misma cantina de nuevo siempre y lo que es recordar que este joven la graduó en este caso trampa que este joven en este caso por un balazo tan rápido en el mismo
indicador, esa deuda. Hay que tener mucho cuidado porque esa forma puede ser la de nada. Su nombre es Jack González. Ella contó su testimonio, que es el siguiente. Ya nos habían contado una leyenda de que ahí se veían cosas raras. Entonces la tomé y a la escuela la violencia que una y yo animé la fotografía. Ya que yo llegué aquí a mi casa, mostré porque todos tenían la tentación de ver si algo me las fotos. Ya mi hermana la tomó y me dijo, mira, en este se ve una cara. Y yo decía, no veo nada, no es cierto. Sí, mira, bien. Y yo le decía, hasta después que la agarré, a ver, la vi y sí, ay, sí, se ve una cara. Cintia quería comprobar si en el cuadro que está dentro de la cama aparecía este misterioso rostro. Había entonces que tomar otra fotografía. En esa foto, sí tardamos un poco en revelarlas, ya que la revelamos, nos dimos cuenta que el cuadro en el que nos apareció el rostro está normal, o sea, aparece sin ningún rostro ni nada. Entonces es cuando más comprobamos que sí se ve algo en esa fotografía, que no es nada más Gracias a los días por permitir en los videos y también por compartir relatos e información de los sitios del canal, cuya colaboración fue posible junto a mencionados de los videos del canal. Por nuestra parte, ha sido todo. Nos invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar like al video y si algún día desean compartir sus relatos escritos para los móviles y de lo pueden enviar a la página web que aparece en este video del canal. Nuestro compañero Eddie consiste salta personalmente en otros videos. Nos veremos en el siguiente